El tema de los derechos de autor reviste una importancia particular en las instituciones de educación superior, tales como las universidades, debido a su producción intelectual y artística. Repetidamente somos interpelados por este tema cuando estamos dedicados a la creación científica, artística o literaria, con el fin principalmente de no violar tales derechos de otros. No obstante, pocas veces pensamos que nuestras producciones y nosotros mismos somos sujetos de los derechos de autor. En este podcast abordaremos justamente este lado del tema. Nuestra obra y nosotros mismos somos sujetos de los derechos de autor. ¿Quiénes pueden ser titulares o derechohabientes? ¿Qué normas protegen este derecho? ¿Cuáles son las características de los derechos de autor? Bienvenidos, porque en derechos de autor yo tengo derecho a los derechos. En esta oportunidad nos encontramos con el profesor Román Restrepo, con quien hablaremos de los derechos de autor, porque yo tengo derecho a mis derechos. Hola, profesor Román. ¿Podríamos hacer una identificación de quiénes en la universidad pueden tener derechos de autor? En una universidad, normalmente cualquier persona puede tener estos derechos, especialmente los llamados derechos morales. Particularmente los profesores, sin importar su tipo de vinculación, los contratistas, los estudiantes e incluso el personal administrativo. Basta para eso que pueda ser considerado el autor de una obra, de una producción académica, de un procedimiento académico o administrativo. Profesor Román, ¿y cuando el trabajo del que se trata es realizado por un grupo homogéneo, como los profesores de su grupo de investigación, o si es heterogéneo, como cuando intervienen estudiantes, contratistas y profesores, cómo son esos derechos? En el caso de producciones colectivas, los derechos morales recaen sobre los autores significativos para el producto final y se otorgan por igual a todos ellos. Entiendo. Ahora, si por ejemplo yo soy periodista, intervengo en la realización de un producto de comunicación, haciendo una revisión de estilo final ante unas dudas puntuales del equipo de comunicación empresarial, digamos, de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de una universidad, ¿yo también tengo derecho a los derechos? No, señora. Si su participación se limita a dicha revisión puntual, a usted no la cobijan esos derechos, porque en ese caso no se realizó una contribución significativa en la producción de la obra. De acuerdo. Y en el caso de un estudiante que realiza su trabajo de investigación, siendo asesorado por usted, ¿ustedes comparten los derechos de autor? No, esos derechos son del estudiante, porque yo pude darle la idea del trabajo y lo pude orientar sobre cómo hacerlo, pero el trabajo es de él. Además, yo lo hice simplemente porque es para eso que la universidad me vinculó y me paga por ello. Finalmente, porque en los derechos de autor, las ideas no son objeto de ellos, solo la producción que se logra de manera tangible sobre ellas. Entonces, usted como profesor, ¿cuándo puede tener derechos de autor? Yo puedo tener tales derechos cuando yo solo o en compañía realizo un producto cualquiera que puede ser calificado como artístico, literario o intelectual. En eso, incluso, el material de clase me puede dar esa calidad. Lo que yo no puedo tener son los derechos patrimoniales si mi producción la hago con el objeto de mi contrato de trabajo y en el ámbito del mismo. En esos casos, los derechos patrimoniales le pertenecen a la universidad. Muchas gracias, profesor Román. Ha sido muy importante su participación para clarificar el tema. No, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias por tocar este tema y por invitarme a contribuir en él. Recordando entonces que existen dos tipos de derecho de autor, los derechos morales y los derechos patrimoniales, debemos agregar que en el caso de los derechos morales, estos son considerados derechos fundamentales, consagrados así en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y de los derechos sociales, económicos y culturales a nivel mundial y de la misma manera en la Constitución Política y las leyes colombianas, en el marco de que las universidades tienen sus propios estatutos de propiedad intelectual. Finalmente, recordemos que nuestra producción en la universidad no solo debemos observar los derechos de autor de otros, nosotros como creadores también tenemos derecho a los derechos.